Buenas tardes, vamos a empezar. A ver, ¿me escuchan? Muy bien, podemos empezar entonces. La primera pregunta es: un lactante 6 semanas de vida, recién nacido a término, adecuado para edad gestacional, llega a la consulta por presentar somnolencia, letargo, constipación y llanto ronco. Tiene ictericia indirecta 11.5, total en 12. ¿Cuál es el examen complementario que más probablemente nos ayude en el diagnóstico? ¿Clave? TSH, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diagnóstico estamos pensando? Hipotiroidismo congénito. Esta pregunta va básicamente asociada a algo que es importante y que es tamizaje neonatal. En realidad, tamizaje neonatal como protocolo de salud a nivel nacional no se realiza, ¿ya? No tenemos, así como hay un programa de inmunizaciones, no hay un programa de tamizaje neonatal a nivel nacional. Lo que sí existe es algunos centros donde se están realizando tamizaje neonatal en forma individual, ¿no? Por ejemplo, el centro que empezó a hacer tamizaje neonatal a nivel de salud es el Rebagliati, lo hace desde 2002, y en otros centros a partir del 2006. En el Ministerio de Salud solamente hay 2 centros pilotos, uno es la Maternidad de Lima, un Instituto Materno Perinatal, y el otro es el San Bartolomé, aunque este último ya ha dejado de hacer las pruebas. Lo que se tamiza casi siempre es hipotiroidismo congénito e hiperplasia suprarrenal, y otras veces se puede añadir otras cosas como fenilcetonuria, fibrosis quística, etc. ¿Por qué razón? Básicamente porque fenilcetonuria y fibrosis quística son mucho menos frecuentes que hipotiroidismo congénito e hiperplasia suprarrenal. Esas dos son las más frecuentes de las enfermedades congénitas para tamizaje. ¿En qué consiste en realidad las enfermedades? Porque son enfermedades raras. ¿Por qué se busca básicamente tratar de descartar estas? Se busca descartar estas porque todas ellas causan retardo mental severo y por lo tanto deben ser diagnosticadas lo más precoz posible. Idealmente, la mayoría antes del mes de vida. Si nosotros tenemos... No, nadie va a firmar todavía hasta el final. Si nosotros... A ver, ya nadie más me distraigo, ¿ya? Si quieren las hojas lo hacen después de que terminó la clase, ¿ya? No voy a permitir que nadie más se mueva, si no me distraigo. A ver, ¿en qué iba? A ver, decía que la idea de hacer tamizaje es tratar de evitar enfermedades que puedan ser diagnosticadas precozmente y por ende tener niños con complicaciones serias. ¿Cómo se realiza el tamizaje? El tamizaje se realiza básicamente colocando 3 a 4 gotitas de sangre fresca capilar en el talón y se utiliza un papel de filtro y este diagnóstico tiene que hacerse entre las 24 y 72 horas de vida. Después de las 24 horas y antes de las 72. Muy bien, para tamizaje neonatal y de hipotiroidismo congénito, lo que se hace es una prueba de TSH, ¿de acuerdo? El diagnóstico se confirma ya por la demostración en suero, no solo de TSH, sino también de T4 libres. Por lo tanto, la clave de aquí es la D. Pregunta 2. La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito permanente es... ¿Clave? ¿Tiroides ectópico? A ver, el hipotiroidismo congénito es la causa más frecuente de compromiso neonatal en una enfermedad que puede tener complicaciones de retardo mental. ¿Ya? Es una incidencia de 1 en 3.000 a 3.500 nacidos vivos.
Del hipotiroidismo congénito, 90% es hipotiroidismo permanente y solo 10% son transitorios. De ese grupo de permanente, el 80-90% corresponden a disgenesias tiroideas. Es decir, la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito son las disgenesias tiroideas. Solo un 10 a 20% son dishormogénesis. ¿Qué significa dishormonogénesis? Aquellos problemas en el cual hay una alteración a nivel de una enzima para la formación de la hormona. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una dishormonogénesis. La mayoría de los casos no son dishormonogénesis, sino van a ser problemas de disgenesia tiroidea. Y la en varios grupos. La disgenesia tiroidea puede ser agenesia pura, puede ser hipoplasia y puede ser ectopia. ¿De acuerdo? La causa más frecuente es disgenesia tiroidea, 80-90%, es más frecuente a nivel sexo femenino y puede ser agenesia pura si no existe la glándula, hipoplasia cuando está en su localización normal pero es pequeña y ectopia cuando no está en su posición normal. En general, todo paciente que tiene disgenesia tiroidea va a tener problemas, ¿no?, de hipotiroidismo primario, al igual que las dishormonogénesis y las resistencias a la TSH. Puede haber también un problema secundario, problemas periféricos y transitorios, por ejemplo, medicación, como ejemplo, beta bloqueadores en la madre. Dime. Lo que pasa es que para casi siempre cuando son ectópicos tienen una alteración en la función, o sea, son glándulas que no se han desarrollado bien. Normalmente las glándulas tiroideas provienen de arcos braquiales y tienen que migrar. Cuando no migran no solamente es porque no llegan a su posición, sino no se han desarrollado en forma completa. La clave aquí es la alternativa B, ¿no?, porque tiroides ectópico es un tipo de disgenesia tiroidea. Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos es más probable de presentarse al nacimiento en un neonato que tiene hipotiroidismo congénito? La E. ¿Por qué? ¿Por qué? No va a haber manifestación de hipotiroidismo en un neonato cuando nace, porque todo el tiempo que está en el útero materno goza de las hormonas tiroideas de la madre. Por lo tanto, no voy a tener ninguna manifestación en un neonato al nacer. Es más, en las primeras 24 horas de vida puedo tener TSH materna aún y por ende no se puede hacer el tamizaje neonatal en las primeras 24 horas. Se espera que baje eso. ¿Cuáles son los síntomas y signos que se pueden encontrar en un neonato con hipotiroidismo? Que se puede ver básicamente después, es alteración en el crecimiento, talla baja, retardo de desarrollo psicomotor, retardo en el cierre de fontanelas, facies tosca, macroglosia, llanto ronco, piel seca, retardo en la erupción dentaria. Sin embargo, cuando ya presentan estos síntomas, es tarde, ¿ya? Es tarde porque ya hay deterioro cognitivo. La idea de hacer el diagnóstico es antes de que tenga sintomatología. El tratamiento debe iniciarse apenas se detecte y el fármaco de elección es darle la hormona, levotiroxina. Dosis recomendada 10 a 15 microgramos kilo día. Bueno, este es un diagrama de flujo que no me interesa. Aquí hay algo interesante que nos ayuda a decidir hasta qué momento uno puede hacer diagnóstico sin problemas de deterioro cognitivo, ¿no? Cuando uno hace diagnóstico entre los primeros 3 meses de vida, el coeficiente intelectual no cambia, no varía, es de 89 SI. Pero si lo hago entre 3 a 6 meses, el coeficiente intelectual va a variar, puede llegar a 71 y después de los 6 meses 54. Es decir, lo ideal en un paciente que tiene hipotiroidismo congénito es que empecemos el tratamiento antes de los 3 meses de vida, ¿ya?
Y eso ha sido una pregunta previa también. ¿En qué momento hay que darle tratamiento? ¿Hasta qué edad podemos esperar? 3 meses, ¿no? No, es que son estudios diferentes de lugares diferentes. Uno es en Estados Unidos, otro es en Francia. La idea es que más o menos uno ve una diferencia mayor dependiendo de la edad, ¿no? Después de los 3 meses, casi siempre el CI baja. Aquí es un rango más corto, 15 días, 30 días, que en realidad no hay mucha diferencia significativa. La diferencia está después de los 3 meses. Clave E. 4. ¿Cuál de las siguientes determinaciones es más útil en el diagnóstico del déficit clásico de 21-hidroxilasa? Clave. Muy bien, para contestar esta pregunta hay que acordarse un poco de la parte de fisiología. Cuando hablamos de hiperplasia suprarrenal congénita, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que es una enfermedad autosómica recesiva. Por ende, tiene que haber consanguineidad casi siempre, ¿no? 25% de posibilidades de tener la enfermedad en padres heterocigotos. La más frecuente es la deficiencia de la 21-hidroxilasa. El 90% de los casos de hiperplasia suprarrenal congénita es debido a deficiencia de 21-hidroxilasa. Y por eso también se llama hiperplasia suprarrenal congénita clásica, ¿no? O perdedora de sal. Esta enfermedad clásica o perdedora de sal es el 75% de todas las deficiencias de 21-hidroxilasa. Existe un 25% con deficiencia de 21-hidroxilasa que no hace la variante clásica o perdedora de sal, sino hace una enfermedad no tan severa. La enfermedad perdedora de sal, que es la variante clásica, casi siempre va acompañada de deshidratación, poliuria, hiponatremia, ¿ya? Con pérdida de sal, pérdida de sodio. ¿Cómo ocurre? Generalmente cuando uno evalúa la corteza suprarrenal tiene 3 capas, ¿no? La capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular. En la capa glomerular lo que se va es formación de mineralocorticoides, luego la capa fascicular, glucocorticoides, la capa reticular, los andrógenos. Normalmente, finalmente tenemos que llegar a través de la 21-hidroxilasa, que la progesterona se convierta en corticosterona y finalmente en aldosterona. Pero si está bloqueada la 21-hidroxilasa, la progesterona pasa a 17-alfa-progesterona, y si también se bloquea la 21-alfa-hidroxilasa, esto se convierte en androstenediona y se eleva la testosterona y hidrotestosterona. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener deficiencia de aldosterona. Recuerden que la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio y secretar potasio. Si no tengo aldosterona, voy a empezar a perder sodio. ¿De acuerdo? La aldosterona reabsorbe sodio y secreta potasio. Si no hay aldosterona, hay pérdida de sodio. También tenemos deficiencia de cortisol, por lo tanto podemos tener hipoglicemias, compromiso de la presión. Recuerden que los glucocorticoides mantienen la presión arterial normal. Y tenemos andrógenos elevados. Clave C. Pregunta 5. La forma clásica de la hiperplasia suprarrenal congénita se caracteriza por clave, la B, pseudohemocromatismo femenino. A ver, miren, cuando yo tengo la forma clásica, el problema es a nivel de la suprarrenal, deficiencia de 21-hidroxilasa. Por ende, yo voy a tener baja aldosterona y bajo cortisol. ¿De acuerdo? Eso lo vimos en la diapositiva previa. Si yo tengo baja aldosterona y bajo cortisol, voy a tener sintomatología por deficiencia de aldosterona, que eso es hiponatremia e hipercalemia. No reabsorbo sodio, ni tampoco secreto potasio, por ende tengo hipercalemia y tengo hiponatremia. Puedo tener acidosis metabólica, puedo tener
pérdida de peso, y eso por glucocorticoides, deficiencia de glucocorticoides, hipotensión, hipoglicemia. A nivel de andrógenos, es importante definir si es varón o mujer. Si es varón, inicialmente no tengo problemas. Voy a tener caracteres sexuales masculinos sin problemas. Pero, si es mujer, sí voy a tener hiperplasia de clítoris. Ya, esta hiperplasia de clítoris muchas veces puede hacer que yo tenga un pseudohermafroditismo, ¿ya? Pero es pseudohermafroditismo femenino, es decir, una mujer que tiene clítoris tan grandes que se puede confundir con un pene, ¿ya? Puede haber fusión de labios, puede haber un seno urogenital, no se desarrolla el útero y la vagina y no se divide con respecto a la vejiga. Esto desde la etapa prenatal. Pero en cambio en el varón no es evidente una hipertrofia de genitales inicialmente, ¿ya? Postnatalmente sí puede haber crecimiento rápido, maduración ósea, talla baja, incremento de vello pubiano, acné por la testosterona. Entonces tenemos diferentes presentaciones clínicas de la deficiencia de 21-hidroxilasa. La forma clásica, que es una forma virilizante simple, perdedora de sal, y la forma no clásica, en donde debuta más tardíamente, donde inicialmente puede haber pubarquia prematura, puede haber talla alta, pubertad precoz central, no pseudo pubertad precoz, y en niñas puede haber infertilidad o oligomenorrea. Diagnóstico, bioquímica, hay que buscar los signos acidosis, hipercalemia, hiponatremia, hipoglicemia, mirar cómo está la aldosterona y el cortisol que tienen que estar disminuidos y tiene que estar una testosterona incrementada. Y siempre 17-hidroxiprogesterona. El diagnóstico es hacer dosaje de 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Idealmente antes de iniciar la hidrocortisona, ¿no? Porque uno cuando sospecha en hiperplasia suprarrenal congénita, el tratamiento es dejarle mineralocorticoides. O sea, un glucocorticoide que tenga efecto mineralocorticoide, que es hidrocortisona. Pero tenemos que hacer eso, antes de hacer eso, dosar 17-hidroxiprogesterona. Si no, se nos puede alterar, se nos puede disminuir el valor, ¿ya? Entonces, mides 17-hidroxiprogesterona, haces terapia con hidrocortisona, dosis de estrés, 100 miligramos por metro cuadrado, y luego, cuando está más estable, lo pasas a fluoridrocortisona, ¿no? Que es el mineralocorticoide más efectivo. Bueno, esto es importante. Esto es, si no sé cómo, clave B. 6. Muy bien. Paciente de un mes de vida se interna por presentar letargo, vómitos y convulsiones. Es un recién nacido a término, con peso adecuado para edad gestacional, sin antecedentes perinatológicos a destacar, alimentado con pecho exclusivo. Al examen físico, ictericia, hepatomegalia, mal progreso de peso, y en los análisis de laboratorio se observan hipoglicemia y cuerpos reductores en orina positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que presente este paciente? ¿Clave? Galactosemia. ¿Por qué? ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico de galactosemia en este paciente? Es bien importante vigilar, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene alimentación exclusiva por pecho, tengo que mirar también cuáles son los factores de riesgo de la alimentación por pecho, ¿no? Ahí tendríamos que ver aminoácidos, ¿no? O deficiencia de carbohidratos, alteración en la deficiencia de carbohidratos. La galactosemia es una enfermedad autosómica recesiva, 1 en 40.000, diferente a hipotiroidismo, que es 1 en 15, ¿no? Y la lactosa se descompone normalmente en glucosa más galactosa, ¿no? Entonces es una de las disacaridasas más importantes, ¿ya? Que es la lactasa, que convierte glucosa en galactosa. Sin embargo, esta galactosa se tiene que convertir a glucosa. Para que se convierta a glucosa, necesito enzimas que conviertan la galactosa a glucosa. Si no ocurre eso, la galactosa se fosforila en el carbono 1 y es dañina, es tóxica.
puede acumularse en vaso, en hígado, a nivel del riñón, a nivel del ojo, a nivel del corazón y el cerebro. Tenemos varios tipos de deficiencia de galactosa. Normalmente la galactosa se tiene que convertir en galactosa 1-fosfato para que se pueda quedar a nivel intracelular, porque recuerden que tanto la glucosa y la galactosa pueden difundir fácilmente. Para que no difunda requiere fosforilarse. Entonces, lo que fosforila la galactosa en galactosa 1-fosfato es una enzima que se llama la GALC. Pero la galactosa 1-fosfato se tiene que convertir a glucosa 1-fosfato. Normalmente esto es intercambiable. Cuando nosotros tenemos glucosa 1-fosfato, esta glucosa 1-fosfato puede ir a hacer parte de la glucólisis. La deficiencia a nivel de la forma 1 o GALC es la más severa, es la galactosemia clásica y es la más frecuente, 95% de los casos. Las otras, que está básicamente a nivel de galactosa 1-fosfato, estas son mucho menos severas y mucho menos frecuentes. El diagnóstico básicamente está midiendo el nivel de galactosa y el nivel de galactitol en plasma. La galactosa 1-fosfato me ayuda a diferenciar si es la forma clásica o si es la forma no clásica, ¿no? Normalmente yo puedo tener actividad enzimática de estas enzimas a nivel de glóbulos rojos. La presencia de sustancias reductoras en orina me ayuda mucho en el diagnóstico. ¿Qué complicaciones puede tener la galactosemia? Primero y más importante es el depósito de galactosa fosfato a nivel hepático. Provoca cirrosis. Puede provocar retardo de crecimiento, retardo de desarrollo, retardo mental, retardo en el lenguaje, dificultades en la visión, básicamente depósitos de esta galactosa en el cristalino, sepsis y muerte inclusive. El tratamiento es nada que tenga galactosa tiene que tener en la dieta. Básicamente la galactosa está en la leche. Se recomienda administración de leche con proteínas a base de soya. Clave C. 7. Con respecto a la galactosemia, es falso. La clave C. Recuerden que el compromiso más importante es a nivel hepático. Una de las cosas que tenemos que hacer es siempre palpar el hígado, ¿no? Casi siempre tienen hepatomegalia, inclusive un hígado duro, muchas veces finalmente. Es un signo precoz. Clave C. 8. La fenilcetonuria es un trastorno metabólico que... Ese está fácil. Clave B, ¿no? La fenilalanina no puede ser convertida a tirosina. La fenilcetonuria es una alteración del metabolismo. ¿De qué tipo? Clave A. Acuérdense, fenilcetonuria, también enfermedad autosómica recesiva, 1 en 20.000. Se carece de la enzima fenilalanina hidroxilasa, lo que va a hacer que la fenilalanina no pueda descomponer, no se pueda transformar a fenilalanina, y la fenilalanina se encuentra básicamente en alimentos como leche, huevos y edulcorantes. Entonces, la enzima es la fenilalanina hidroxilasa, que es la que hace que la fenilalanina se convierta en tirosina. ¿De acuerdo? Si hay deficiencia de esa enzima, entonces vamos a hacer que no hay tirosina y hay un incremento de fenilalanina. La fenilalanina posteriormente se degrada en componentes tóxicos como la feniletilamina o el ácido fenilpirúvico, que son los tóxicos. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Compromiso cerebral. Siempre de todas estas enfermedades, la característica común es que tienen retardo mental. ¿Ya? De todas estas. Por eso es importante el diagnóstico precoz. Inhibición de serotonina, inhibición de la melanina. La deficiencia de tirosina va a disminuir niveles de catecolaminas. Recuerden que la tirosina es importante para la formación de adrenalina, noradrenalina. También importante en la síntesis de tiroxina.
Cuadro clínico, retardo mental, hiperactividad, movimientos espasmódicos, convulsiones, erupciones cutáneas, tremores y olor a ratón o moho en aliento, piel y orina por la fenilcetonuria. Diagnóstico, también en orina, ¿no? Se hace una prueba que se llama prueba de cloruro férrico en orina positiva y en general se hace a través de un test de metabólico en orina, ¿no? O screening ampliado metabólico en orina. Muchas veces tienen un déficit parcial, es decir, no tienen una eficiencia enzimática total, sino parcial, y solo va a haber manifestaciones clínicas cuando hay una sobrecarga dietética de alimentos ricos en fenilalanina, ¿no? Una sobrecarga de proteínas, leche, etc., ¿no? En estos casos no hay mucha manifestación clínica. Clave A. 10. Con relación a la técnica del amamantamiento, el signo que indica que el niño hace un buen agarre es clave C, E. ¿A? A ver, vamos a ver. ¿Cómo debe ser el amamantamiento correcto? ¿Cómo debe estar la posición de la mano? Una posición de mano en C. Segundo, ¿cómo deben estar los labios? Los labios deben estar evertidos. ¿Por qué es importante el labio evertido? Hacia afuera. Porque ahí permite que la lengua pueda comprimir todo lo que son los senos lactíferos, ¿no? O senos galactóforos. Y por ende, por ahí puede tener más compresión de leche. ¿De acuerdo? Entonces la clave ahí es la alternativa E. El labio inferior del bebé está evertido. Sobre el calostro, es cierto que marque la alternativa incorrecta. Clave C. Recordar algunas cosas acerca del calostro. Diferencias entre el calostro y la leche madura. Primero que nada, el calostro tiene casi la misma cantidad de calorías que la leche madura. No hay mucha diferencia, 67 a 69, algunos dicen 70 kilocalorías por cada 100 cc. Lo que sí hay diferencia es en la cantidad de proteínas. Son 10 gramos en cada 100 y la leche materna tiene entre 0.9 a 1.1 gramos en cada 100. ¿No? ¿Por qué? Porque el calostro tiene un incremento de IgA secretoria. ¿Qué cosa es la IgA secretoria? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es una inmunoglobulina de qué tipo? Monómero, pentámero, dímero. Es un dímero, ¿ya? Es un dímero. Es un dímero muy importante porque la IgA secretoria normalmente puede, cuando uno le da de lactar al niño, puede estar envuelta en proteínas, puede atravesar envuelta en proteínas el estómago del niño, puede llegar a vellosidades intestinales, puede atravesar la barrera intestinal y servir como defensa del niño. O sea, no solamente es algo local, sino que puede ayudar a evitar infecciones gastrointestinales e infecciones respiratorias durante los primeros 6 meses de vida. Entonces, todo niño que recibe lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, está demostrado que sus procesos infecciosos virales respiratorios son menos severos que aquellos que no reciben lactancia materna. Si tiene rotavirus, la enfermedad por rotavirus va a ser menos severa, ¿no? Entonces, es importante eso. El otro punto importante es la cantidad de lactoferrina. La IgA secretoria es una proteína de defensa, pero no es la única. La lactoferrina cada vez cobra más importancia porque es una proteína que lo que hace es quelar hierro, ¿ya? Es una proteína quelante de hierro. Y como ustedes saben, los gérmenes más frecuentes de sepsis neonatal son
gram negativos, ¿no? En nuestro país son gram negativos. En el primer mundo es estreptococo, grupo B, ¿no? Pero aquí gram negativos. Y por ende, todos los pacientes que son alimentados con lactancia materna tienen más cantidad de lactoferrina y menos riesgo a hacer sepsis neonatal, ¿no? Por gram negativos. Clave C. Sobre lactancia materna, marque la alternativa incorrecta. Clave E. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? A ver. Primero, tener en cuenta lo siguiente. La leche materna tiene, en realidad, no es un sistema material homogéneo, ¿ya? Sino es un sistema material heterogéneo. ¿Qué diferencia hay entre un sistema material homogéneo y uno heterogéneo? Que tiene interfaces, ¿de acuerdo? O sea, no es la misma densidad en los mismos puntos. Yo puedo tener zonas con densidades diferentes, ¿ya? A diferencia de una solución donde no hay interfaces y todas las densidades son iguales en los diferentes puntos de donde yo puedo tener la solución, ¿ya? La fase acuosa está básicamente dada por proteínas. Existe otra fase de dispersión coloidal donde son moléculas de mayor tamaño, una fase de emulsión donde hay glóbulos rojos y también una parte compuesta por glóbulos de grasa y células. Ahí estamos hablando de leucocitos, sobre todo linfocitos, neutrófilos, macrófagos. La fase acuosa básicamente está compuesta por solutos, calcio, magnesio, fósforo, sodio, potasio, proteínas del suero como la lactoglobulina, lactoferrina, IgA, lisozima y albúmina. Y algo bien interesante, la cantidad de nitrógeno no proteico y aminoácidos es muchísimo mayor que la leche de vaca. La leche de vaca tiene una sobrecarga de proteínas, tiene 3.5 gramos por 100 centímetros. La leche materna habíamos dicho que va de 0.9 a 1.1 gramos por 100 centímetros. Cualquiera diría, uy, la leche de vaca es mejor, tiene más carga proteica. Pero en realidad, lo que ocurre es que la leche materna tiene menor cantidad de proteínas, pero tiene mucha más cantidad de nitrógeno no ureico, nitrógeno no proteico, nitrógeno ureico como fracción. Es decir, tiene péptidos, tiene aminoácidos, cosas más fácilmente digeribles para el recién nacido que una proteína, inclusive proteínas poco fáciles de destruir, ¿ya? Entonces, la idea de la leche materna es que tiene menos cantidad de proteínas como tal, pero más fragmentos proteicos en su interior. En cuanto al volumen lácteo, va a variar de acuerdo a los días. El primer día normalmente puede tener menos de 2 onzas de leche, y eso básicamente porque el calostro es así. La misión inicial en las 24 horas no es tanto alimentarlo, sino defenderlo. Posteriormente, entre el segundo y cuarto día va a haber una producción de 580 mililitros, y entre el quinto y el mes de vida son 750. Del primer mes hasta los otros 6 meses son 800 mililitros. Y es variable entre cada seno, es variable entre el día y la noche, y de día a día, y va a depender mucho de la cantidad de succión que haya. Si el niño succiona más, va a haber más producción. Entonces, recordar, proteínas, variable, las calorías son iguales entre la leche de vaca y la leche humana. La diferencia básicamente está en la cantidad de proteínas. La leche de vaca tiene más cantidad de proteínas, pero ojo, estas proteínas son proteínas de difícil digestión, como la caseína. La leche de vaca tiene 80% de caseína, la leche humana solo tiene 30%. La cantidad de grasas es la misma, la cantidad de hierro es la misma, pero la cantidad de calcio en la leche de vaca es mayor que en la leche humana. Sin embargo, la relación calcio-fósforo de la leche de vaca es 1:1. En cambio, la relación calcio-fósforo de la leche humana es 2:1.
La relación que necesitamos para la absorción calcio-fósforo en el ser humano es 2:1. Entonces, ¿de qué me sirve tener más calcio de la leche de vaca si no lo voy a poder absorber? Entonces, la relación calcio-fósforo de leche de vaca es 1:1, la relación calcio-fósforo de la leche materna es 2:1 y es la ideal para la absorción. ¿De acuerdo? Y por más que la leche de vaca tenga más calcio, no voy a poder absorber más. Ya habíamos conversado acerca de agentes antiinfecciosos y enzimáticos. Clave E, ¿no? La cantidad de proteínas de la leche madura es 100 en 100 centímetros 3.5 es de 0.9 a 1.1, ¿no? Pero sí a predominio del lactoalbúmino, ¿no? 13. Paciente de 5 meses de edad alimentado con lactancia materna, la madre acude a consulta por pobre ganancia de peso. A los 4 meses el peso es de 6.800 y el peso actual es de 7.400. La mejor sugerencia de la madre es tranquilizarla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que uno espera en un lactante de 5 meses? ¿Cuánto debe ganar por día? ¿Ah? ¿Cuánto gana por día un neonato y cuánto gana por día un lactante? ¿El neonato cuánto debe ganar por día? 30 gramos por día, ¿no? Un lactante debe ganar 20 gramos por día. Ok, ¿cuánto está ganando este lactante? Diario. ¿Cuánto gana por día? 20 gramos, ¿no es cierto? Hacemos la resta, 7.400 menos 6.800, ¿no? Y lo dividimos entre 30 y nos sale exactamente 20 gramos día. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tranquilizar a la mamá y mantener la lactancia materna. Clave D. Los padres de un niño de 3 meses que nació el mes de octubre consultan sobre la conveniencia de darle agua u otros líquidos a su hijo en días de mucho calor. Es un niño sano y recibe lactancia materna exclusiva. ¿Cuál es la respuesta correcta para los padres? Clave C. ¿Requiere agua un niño que tiene lactancia materna exclusiva? Estoy en clase, por favor, llamarme a las 7. No, ¿no? Normalmente, un niño que recibe lactancia materna exclusiva, la leche tiene la suficiente cantidad de agua, de líquido, que requiere para su mantenimiento, por pérdidas insensibles y diuresis, ¿no? No requiere nada más, solo leche materna. Así que el agua de anís, la manzanilla, no sirven en la etapa de lactante. Clave C. 15. La hormona responsable de la eyección de la leche es... Clave D. Oxitocina. Acuérdense que es diferente la producción de leche que la eyección de leche. Cuando uno habla de producción de leche, estamos hablando de ¿qué hormona? Prolactina, ¿ya? La producción de leche básicamente está dada por prolactina. Y la prolactina es secretada después de la mamada para producir más leche para la siguiente mamada. El bebé succiona, se estimula la prolactina en sangre a través de impulsos sensoriales en el pezón y se secreta más leche. Ojo que la prolactina tiene mayor secreción en la noche y la prolactina inhibe la ovulación. Por esa razón que el incremento de prolactina se puede usar como un tipo de método anticonceptivo hasta la primera menstruación, ¿no? Una vez que ocurre la primera menstruación, ya no sirve más. En cambio, la eyección de la leche básicamente está dada por oxitocina. Funciona antes y durante la mamada para hacer que la leche fluya. El niño succiona, se libera oxitocina y estimula los
las células mioepiteliales a nivel del seno para la eyección de leche. Ojo que la oxitocina también favorece la contracción del útero, ¿no? Clave D. 16. La leche materna se acumula en... Clave C. Acordarse que normalmente los senos lactíferos no se encuentran en el pezón, sino se encuentran a nivel de la areola, ¿ya? Y es por esa razón que el niño, cuando succione, tiene que no coger el pezón, sino tratar de que cubra toda la areola. ¿Por qué? Porque los senos lactíferos básicamente se encuentran a ese nivel. La clave es entonces la alternativa C. 17. ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas constituye una contraindicación para la lactancia materna? ¿Clave? ¿Prematuridad? No, ¿no es cierto? Podemos darle leche materna a un recién nacido prematuro. Recuerden que la leche materna de una madre prematura tiene más cantidad de proteínas que una mamá normal, ¿ya? Pero muchas veces inclusive hay que darle suplementos a la leche materna. Fisura labio-palatina no es una contraindicación, se puede utilizar un biberón especial para la leche y darle la leche ahí, o un paladar, ¿no? Una galactosemia sí, y hepatitis C tampoco. Clave C. Entonces, primero 6 meses yo, no un movimiento. Palmar, ¿no? El reflejo de Moro es el reflejo primitivo más importante porque me indica cómo está neurológicamente el recién nacido, ¿no? ¿En qué consiste el reflejo de Moro? Consiste en sentarlo, básicamente, y luego, bruscamente, súbitamente, hacerlo, bajarle, ¿no? Rápidamente. Y va a haber un movimiento como de abrazo, con flexión y abducción de brazos y piernas. Gracias.
Unas palabras acerca de lo que era infecciones y lactancia materna. Generalmente la varicela no se transmite por lactancia materna y se puede amamantar. Citomegalovirus, hepatitis B, hepatitis C, sí tienen, pueden amamantarse, ¿ya? HTLV1, como les dije, es una contraindicación, no, ¿ya? Rubiola, sí. HIV es no, pero es controversial en lo que era África subsahariana, como le estamos comentando. Ojo, solo en África subsahariana. Aquí hasta en el Perú está contraindicado lactancia materna en pacientes con HIV. Y herpes sí puede amamantarse. Tuberculosis ya lo comentamos. Algunas cosas acerca de lo que es indicadores de desarrollo. Recuerden que en los primeros, sí, de los primeros 6 meses y luego de los 6 meses, ¿ya? Primer semestre hasta los 6 meses, ¿ya? Sexto hasta el 12º mes de vida, ¿ya? Ya. A ver, esta es la tabla de crecimiento y desarrollo del Harriet Lane, ¿ya? Que teóricamente deberíamos todos conocer. Y cada vez que hacen una historia clínica tienen que hacer diagnóstico etiológico, diagnóstico de inmunizaciones, diagnóstico nutricional y diagnóstico de desarrollo psicomotor, ¿no? Espero que todavía les sigan enseñando eso, o ya no, ¿no? Tiene 4 tipos de diagnósticos en cada historia clínica. Tienen que enseñarle a sus externos eso, ¿no? Entonces, eso se tiene que hacer con la tabla del Harriet Lane, ¿ya? Y el crecimiento y desarrollo tiene 4 ítems: motor grueso, motor fino, lenguaje y social. Y entonces en la evaluación de desarrollo psicomotor tiene que ir desarrollo psicomotor, motor fino, de tantos meses, motor grueso, de tantos meses, lenguaje, de tantos meses, y social, de tantos meses. Eso sería lo ideal con cada niño hacerlo, ¿no? Y eso se hace con esa tablita. En general, no pretendo que lo sepan todos de memoria, lo tienen que hacer siempre con la tabla, pero hay algunas cosas que son básicas, que eso sí lo tienen que memorizar. Primero, 3 meses. 3 meses, sonrisa social, ¿ya? O sea, la sonrisa social ocurre a partir del 2.º mes de vida, ¿ya? ¿Ok? Pero los 3 meses ya tiene que tener siempre sonrisa social. Un niño que no tiene sonrisa social a los 3 meses, les debe llamar la atención, ¿ya? Es algo que debe sospechar en alguna patología, ¿ya? O sea, ¿cuándo empieza a tener sonrisa social el niño? 2 meses, ¿ya? A los 2 meses ya tiene sonrisa social, ¿ya? Uno puede esperar un tiempo prudencial, pero si a los 3 meses no tiene sonrisa social, algo está pasando con ese niño, ¿ya? Entonces, inicio de sonrisa social, 2 meses de vida, ¿ya? Luego, control cefálico. El control cefálico debe ser siempre a los 3 meses de vida. Si no controla la cabeza a los 3 meses, lo levantamos un poquito y la cabeza se tira para atrás, ese niño tiene un problema motor grueso importante. Control cefálico, 3 meses de vida, también es importante, ¿ya? ¿Ok? El otro punto importante es a los 6 meses, que es el control torácico. A los 6 meses, un niño se tiene que sentar, por lo menos apoyado, con las manos se tiene que sentar. A los 7 meses se tiene que sentar solo, ¿ya? El otro punto, 9 meses, es la pinza, ¿ya? La pinza a los 9 meses debe hacerse de forma inmadura. Es decir, puede coger con el pulgar y el índice un frijolito, pero no lo puede poner a la botellita, ¿no? O sea, lo sube, pero no lo puede poner a la botellita. Eso se llama pinza inmadura. Pero cuando ya el niño coge el objeto y lo pone a la botellita, eso se llama pinza madura. Y eso ocurre al año, ¿ya? Entonces, pinza inmadura, 9 meses. Pinza madura, al año, ¿ya? Otro punto importante a recordar es cuando empieza a decir primeras palabras. Entonces, yo tengo un paciente que dice papá, mamá, Wagú a los 9 meses. O sea, a los 9 meses ya debe decir algún tipo de palabrita, ¿ya? A los 9 meses, ¿ya? Al año, año y medio, debe empezar a caminar, ¿ya? Eso más o menos en el primer año de vida.
Y luego se saltean al famoso grupo 2-3. 2 años y 3 años. Ese es el otro gran grupo de preguntas, ¿ya? ¿Cómo diferenciar un niño de 2 años de un niño de 3 años? ¿Ya? Y ahí hay algunas mnemotecnias que les pueden servir, ¿ya? Acuérdense, 2 años, 2 palabras. 3 años, 3 palabras, ¿ya? Es decir, ¿qué dice a los 2 años? Dice frases de 2 palabras. Mamá, agua. A los 3 años tiene que decir, mamá, dame agua. ¿Ya? Esa es la diferencia entre 2 años y 3 años. Según 2 años, frase de 2 palabras. 2 años, 2 palabras. 3 años, 3 palabras. Frase de 3 palabras. ¿Ya? Segundo punto importante. 2 años, 2 por 3. 3 años, 3 por 3. ¿Qué significa eso? 2 años hace 2 por 3 cubos. Es decir, a los 2 años puede hacer cubos hasta de 6. A los 3 años puede hacer cubos hasta de 9. ¿Ya? 2 por 3, 3 por 3. ¿Ya? 2 años sube escaleras con un solo pie. A los 3 años alterna los pies. ¿Ya? 2 años sube escaleras y baja escaleras con un solo pie. A los 3 años sube y baja escaleras en forma alternada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Finalmente, a nivel social, a los 2 años juego en paralelo. Yo tengo mi carrito y mi pelotita. Y está un niño ahí. Otro niño acá, mi carrito y mi pelotita. Y los dos juegan solitos. ¿Ya? Si yo agarro la pelotita del otro, el otro le va a quitar y no va a poder jugar juntos en la vida. Pero a los 3 años ya pueden jugar en grupo. 2 años juego en paralelo. 3 años juego en grupo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Ya? Nada más. Lo único que tienen que saber para más o menos tener una idea de desarrollo psicomotor. Todo el resto lo pueden saber más, pero eso les puede dar una idea de la edad, sí. No, es decir, tú puedes fomentar que lo compartan, pero no tienes que exigirle que lo hagan, porque todavía no están en la edad para hacerlo. ¿Ya? Eso es típico, por ejemplo, a un niño de 3 años en un jardín preuniversitario le van a explicar que haga un círculo, ¿no? O un cuadrado, por ejemplo. Un cuadrado, por ejemplo. Un cuadrado se hace a los 4 años. Una cruz se hace a los 4 años. Un niño de 3 años puede hacer un cuadrado, si es hábil, pero no todos los niños van a poder hacerlo, porque para que todo niño haga un cuadrado, su edad cronológica que puede hacer eso es los 4 años. Entonces, hacer cosas, a veces que uno no lo hace a la edad, lo puede frustrar, ¿no? Y hay colegios que exigen hacer cosas. Entonces, es bien importante conocer las figuras de Gesell, ¿no? ¿Qué es lo que te indica eso? Bueno, entonces la clave aquí era la alternativa A. Bien, pregunta 22. Señale entre las siguientes la opción correcta. ¿Clave? E, ¿no es cierto? Ahí han lanzado rocones, ¿no? Está bien sencillas. ¿El sostén cefálico se consigue a la semana de vida? No, se consigue a 3 meses. Control cefálico, 3 meses. Pulgar, índice, a los 2 meses. ¿A los cuántos meses dijimos? 9 meses. 4 meses, ¿se inicia la sedestación? No, a los 6 meses. Los más precoces a los 5, pero nunca a los 4.
¿Alrededor de 18 a 22 meses pueden hacer frase de 2 palabras y apilar cubos? Sí, lo más probable es que sí, ¿no? A partir de los 2 años tienen que decir frase de 2 palabras. Clave E. Un lactante de 8 semanas de vida es capaz de... Clave. A ver, ¿seguir el desplazamiento de un objeto 180 grados? ¿Sí o no? Sí, ¿no? A los 2 meses ya puede seguir un objeto, lo sigue. ¿Han visto a la doctora Belomo cómo les hace ver, no? Le ponen sí, los chiquitos miran, ¿no? Ya, levantar la cabeza y el tronco, no, ¿no? El control cefálico completo ocurre a los 3 meses, ¿no? Cuando el niño lo pones así echadito para que levante cabeza y tronco, implica un control cefálico adecuado, y eso ocurre a los 3 meses. Sonreír es... ¿Ah? No estamos hablando de que lo sientes, sino que está echadito, y cuando está echadito puede levantar la cabecita y levanta un poquito el tronco, ¿ya? Eso ocurre a los 3 meses. El control torácico es cuando lo tienes sentado, ¿ya? Sonreír estímulos visuales a partir del 2.º mes. Agarrar objetos y meterlos a la boca a partir del 3.er mes. Clave C, 1 y 3. El niño de 6 meses que logra pasar los objetos de una mano a otra, decir agú agú, sonreír con familiares y sostenerse sentado con apoyo, probablemente, clave C, es normal. Pregunta 25. El niño de 6 años debe pesar y medir en promedio, clave, 21 kilos y 1,10 m. A ver. ¿Por qué? A ver, tenemos que tener unas referencias para evaluar peso y talla durante toda la etapa de crecimiento del niño, porque lo primero que le van a decir una mamá cuando vayan a su serún es, ¿está bien el peso de mi niño? ¿Está bien su talla? En realidad esa pregunta no tiene una respuesta adecuada si es que uno no lo mira en una curva de crecimiento-desarrollo, ¿ya? Porque lo ideal no es saber si un peso o una talla está dentro de los valores normales o del promedio, sino cómo se ha comportado durante la progresión. Porque un niño puede estar en el percentil 80 de peso para la talla y de repente 3 meses después acaba en el percentil 20. Los dos son valores normales, pero si yo no sé que está en el percentil 80 y ha caído al percentil 20, yo le puedo decir a la mamá que está normal. Y la idea no es esa. La idea es ver su seguimiento. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué del percentil 80 ha bajado hasta el percentil 20? Entonces, la idea de una evaluación de crecimiento y desarrollo no es un punto, no es un corte transversal, sino es un seguimiento longitudinal, ¿ya? De todas maneras,
¿Qué ha pasado? ¿Por qué del percentil 80 ha bajado hasta el percentil 20? Entonces, la idea de una evaluación de crecimiento y desarrollo no es un punto, no es un corte transversal, sino es un seguimiento longitudinal, ¿ya? De todas maneras, hay algunos parámetros para ayudarnos y nos sirve más que nada cuando se salen de esos parámetros, porque eso nos dice algo raro pasa ahí. Pero que salga dentro de los valores normales no necesariamente significa que está bien. Más o menos es lo siguiente: 20 semanas son 500 gramos, 28 semanas son 1000 gramos, 40 semanas son 3200 gramos, ¿no? Recuerden que el niño pierde peso entre el tercer y quinto día y lo recupera al 10º día, ¿no? ¿Cuánto pierde peso? Hasta el 10%. El primer semestre gana 600 gramos por mes, el segundo semestre gana 500 gramos por mes, ¿no? Eso que son entre 30, vemos que son los 20 gramos al día que decíamos que ganaba un lactante los primeros 6 meses. Ojo que el peso se duplica entre el quinto y sexto mes de vida y se triplica al año, ¿ya? Y lo más importante es aprender una regla para tener entre la mayor cantidad de edad, ¿no? La regla más importante, porque me ayuda a evaluar un mayor rango de edad, es la regla de Cattell. La regla de Cattell puede servir para niños de 2 a 12 años, ¿ya? Y me evalúa el peso multiplicando la edad por 2 más 8. 2n más 8, ¿ya? Entonces, 2n más 8 es un promedio del peso que debería tener ese niño, ¿ya? Entonces, si ese niño tiene 6 años, su peso debería ser 2 por 6, 12, más 8, 20, ¿no? Promedio. Y la talla. En cuanto a la talla, los primeros 5 meses de gestación es la talla en centímetros es igual a n al cuadrado, donde n es el mes, ¿ya? A partir del sexto mes es 5 por n, y la talla al nacer es 50 centímetros, esa es la talla normal. En los primeros 4 meses crece 3 centímetros por mes, en los siguientes 4 meses 2, y en los siguientes 4 meses 1, 3, 2, 1, ¿ya? Dividido en 3 trimestres. Y al año tiene 75 centímetros, y a los 4 años llega al metro. Entonces, el metro ocurre a los 4 años. Y la regla de Witch, que es la regla más importante, es también para 2 a 12 años, es 6n más 77, donde n es la edad, ¿no? Entonces, con eso sería 6 por 6, 36 más 77, más o menos me da, ¿cuánto es? 36 más 77, 113, ¿no? Entonces, la clave ahí es la alternativa A. En cuanto al perímetro cefálico, que es otra cosa importante, nacer 35 centímetros, en el primer trimestre es 2 centímetros por mes, en el segundo trimestre es 1 centímetro por mes, y del sexto mes al año es 0.5 centímetros por mes. Clave A. Pregunta 26. ¿A qué edad recomienda la Academia Americana de Pediatría que se detecte la hipoacusia? Clave, 3 meses, ¿no? En realidad, los americanos hacen screening de potenciales evocados auditivos a todos, ¿no? Nosotros no lo hacemos, pero lo que necesitamos es diagnóstico precoz. Si tenemos un diagnóstico precoz antes de los 3 meses, no va a haber ningún deterioro en lo que es lenguaje. Si el diagnóstico es tardío, cada vez van a tener más problemas de lenguaje aquellos niños que tienen hipoacusia, ¿no? Entonces, la idea de hacer diagnóstico precoz es terapia de lenguaje precoz. ¿Perdón? Sí, pero va a depender de la cantidad de dinero que puede tener un estado. O sea, tú si puedes hacerlo al nacer, lo haces. Pero si tú tienes No. La recomendación de la Academia Americana de Pediatría es el diagnóstico debe hacerse antes de los 3 meses. Y eso está. ¿Ah? Claro, pero pero el diagnóstico precoz implica los 3 meses. O sea, no hay ninguna diferencia entre hacer al nacer y antes de los 3 meses. O sea, porque no va a haber deterioro del lenguaje. Sí, pero en países desarrollados. En países subdesarrollados, la idea es que tener un diagnóstico precoz antes de los 3 meses. ¿Por qué? Porque no todos los niños le puedes hacer potenciales evocados auditivos en países que no tienen dinero. Entonces tienes que buscarle factores de riesgo.
¿Cuáles son aquellos niños con factores de riesgo? Niños que tienen, por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué niños tienen que hacer potenciales evocados auditivos de todas maneras? ¿Ah? Ya dijimos ya en la clase anterior. ¿Qué infecciones perinatales van con sordera neurosensorial? ¿Ah? Citomegalovirus a la cabeza. Segundo, rubiola. ¿Ya? Todos aquellos niños que sospechan TORCH por citomegalovirus o rubiola, del saque tienen que hacerse. Prematuros, ¿no? Pacientes con encefalopatía hipóxica isquémica. Todos estos niños tienen que obligatoriamente hacer un screening de potenciales evocados auditivos, ¿no? Clave B. 27. ¿A qué edad suele determinarse si un niño es zurdo o diestro? Clave. Entre los 3 y 4 años, ¿no? Básicamente ahí se ve a ver cuál hemisferio cerebral predomina, ¿no? Recuerden que la maduración cerebral completa a los 5 años, pero más o menos luego del tercer año de vida ya se ve cuál hemisferio es predominante. Clave E. 28. Respecto al desarrollo psicomotor normal del niño, señale la afirmación correcta.